El poder de la presencia de Dios en medio del desierto. Esos son los devocionales que seguimos estudiando. Dios le bendiga. Muy buenos días, amada hermana. Ahora vamos a continuar con la cuarta parte. A ver, ¿cuál es el título? Mi vida es para sanidad de las naciones. Mi vida tiene que ser portadora de la sanidad de las naciones. Ahora podemos decir de que mi vida es instrumento de sanidad de las naciones. Y ya estuvimos viendo de que la sanidad de las naciones proviene de la declaración de Jesús, ¿no es cierto? Jesús declara que la morada de Dios ahora, Jesús declara que la morada de Dios ahora está con nosotros, ¿ya? Jesús declara también de que Él tiene la última palabra. Recuerda el pasaje, Apocalipsis 21:6, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el que tiene la última palabra. Y ahora vamos a ver, la sanidad de las naciones proviene del río de la vida. La sanidad de las naciones proviene del río de la vida. Le invito a abrir su Biblia en Apocalipsis 22 y vamos a leer el versículo 1 al 5. Dice así: y después me mostró un río limpio de agua, de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a uno y al otro lado estaba el árbol de la vida, que produce los 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, y no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz, de lámpara ni de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. La sanidad de las naciones proviene del río del agua de la vida. Hermanas, cuando el apóstol Juan escribió estas palabras, fue aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Él, ¿dónde estaba? Correcto, él estaba exiliado en Patmos, ¿no? Estaba experimentando, hermanas, un desierto, estaba experimentando una prueba, ¿no? Por causa de su fe en Cristo, ¿ya? El apóstol Juan estaba experimentando un desierto por causa de su fe en Cristo. Y dice que Domiciano, el emperador de Roma, estaba a punto de desatar el mal contra los seguidores de Cristo. ¿Sabe? El enemigo siempre usa un líder para destruir el pueblo de Dios. Siempre el enemigo ha tratado de buscar a alguien para destruir el pueblo de Dios. ¿Recuerda usted a Esteban, el primer mártir de la fe? ¿Quién era que estaba ahí presente? Un líder bastante influenciador cuando fue apedreado Esteban. Correcto, fue Saulo. Pero vemos que después Saulo tiene un encuentro personal con el Señor Jesús y de ser un perseguidor a cristianos se volvió un predicador a judíos y no judíos. Qué maravilloso lo que Dios puede hacer, ¿no? La sanidad de las naciones proviene de Dios. Dios dice a Juan: ven conmigo y te mostraré. Entonces Juan y vio un gran río que fluía del trono de Dios. ¿Puede imaginarse usted esto cómo es? Un río que fluía del trono de Dios, el Todopoderoso, ¿no? Y esas aguas son cristalinas. Y realmente esto representa la sanidad a las naciones. Ahora el Señor Jesús dijo: yo soy el agua de vida, ¿no?
Si usted recuerda, cuando el Señor Jesús tuvo un encuentro personal con la mujer samaritana, ¿qué fue lo que dijo ahí en San Juan, capítulo 4? Vamos a ir ahí a abrir nuestra Biblia. San Juan, capítulo 4. Mire, dice el versículo... aquí, a ver ahorita, el versículo 14, dice así: respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Se estaba refiriendo al agua que salía del pozo de Jacob, ¿no? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y obviamente no se estaba refiriendo a un agua física, ¿no? Al agua que usted toma cuando está cansado y le calma la sed, sino que se refiere a él mismo, a que él es el único que puede saciar la sed de todo ser humano. Y es por eso que el río fluye del trono de Dios. El río fluye del trono del Cordero. Desde el principio, Cristo Jesús ha sido la sanidad de las naciones. El río tuvo que fluir para que sea sanidad de las naciones, o sea, el Cordero, ¿no? El Cordero. Por eso Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dice, la vida y la sanidad de las naciones fluyen de Jesús. Dios solamente elige usarnos a nosotros, que representamos el cuerpo de Cristo acá, en esta tierra, ¿no? Él decide usarnos a medida que nosotros nos dejamos usar, a medida que alcanzamos y tocamos lo roto de este mundo, hermanas, nosotros podemos ver la restauración y la sanidad en la vida y en el corazón de la persona que lo necesita. Vamos a ir a abrir nuestras Biblias a Efesios capítulo 2 y miren cómo es eso de ser esa maravilla de ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2, el versículo 11 al 22. Dice así. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros erais gentiles en cuanto a la carne, ¿no? Acuérdense que antes ustedes eran incircuncisos, en otras palabras, ¿no? Erais llamados circuncisión por la circuncisión hecha por mano de carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. En esa condición estábamos usted y yo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, aboliendo en su carne las enemistades de la ley y de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿No le parece que esto es sanidad? Sanidad en Cristo Jesús, ¿no? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Ahora, dice el versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo del Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué lindo es poder formar de esta preciosa familia de Dios, ¿no? Cuando formamos
parte de la familia de Dios. Cuando somos parte de la familia de Dios podemos experimentar la restauración en nuestra vida, la sanidad en nuestros corazones. Dios hace nuevas las cosas. Ahora bien, piense usted en aquellas personas que aún todavía no son parte de la familia de Dios, aún todavía no han experimentado esa sanidad. Recuerde, el río fluye, porque el río es el Cordero de Dios y el Cordero de Dios es el que quita el pecado del mundo. Pero también, ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo conocerán? ¿Cómo irán si no fueren enviados? Y Dios le quiere enviar a usted. Dios le quiere mostrar a usted que usted tiene que ser portadora de la palabra del Señor, de las buenas noticias de salvación. ¿Para qué? Para que a través de usted ese mensaje pueda fluir en la vida y en los corazones de otra persona. La sanidad no proviene de usted, no es usted la solución, pero Dios lo quiere usar. Dios lo quiere usar, ¿no? La vida y la sanidad de las naciones fluyen de Jesús, pero sin embargo, Él lo elige a usted, Él la elige a usted y a mí para que seamos sus representantes de su cuerpo mientras acá en la tierra. Dice, el río fluye hacia la ciudad, ¿no? Y esto lo podemos ver aquí en Apocalipsis, el versículo 22. Miren lo que dice Apocalipsis 22. En medio de la calle de la ciudad, ¿no? El río fluye a la ciudad. Esta palabra ciudad es una metáfora, ¿no? Es una comparación para hablar acerca de una verdad relacionada. ¿Quiénes viven en la ciudad, hermana? Gente, ¿no es cierto? ¿Quiénes viven en los pueblos, en los lugares, en las comunidades? Gente. Entonces ese río tiene que fluir por la ciudad, por las calles, ¿no? Por las calles, ¿ya? Esto es porque nosotros tenemos que ser ese instrumento del Señor para proclamar las buenas nuevas de salvación en las calles, en las plazas, en los lugares donde nosotros quiera que estemos. Me encanta mucho cada vez que puedo ver fotos de hermanas de Guayaramerín compartiendo el mensaje de salvación. Recientemente ha habido un gran movimiento en todo el Beni, donde cada uno ha podido tener quizás la oportunidad de compartir su fe, ¿no? Usted ha tenido la oportunidad de quizás de llevar a muchas amistades para que escuchen la palabra del Señor. Quizás usted ha tenido la oportunidad de presentarle el mensaje de salvación. Aún más todavía, ¿no? Quizás ha tenido la oportunidad de guiar a los pies de Cristo. Yo tuve la oportunidad de guiar a los pies de Cristo a 6 niños en este mes pasado y me gozo mucho en el Señor porque en el aconsejamiento podía ver en las respuestas que ellos dan esa seguridad de que ahora son verdaderos hijos de Dios. Y realmente el río fluye por todas partes, donde hay gente, ¿ya? En las ciudades. La boca del Señor está hablando en cada lugar. Es por eso que mucha gente deja, ¿no? Casa, padre, madre, y sale a proclamar las buenas nuevas de salvación. Hay etnia, hay grupos aún todavía étnicos que no han sido alcanzados con la palabra, pero hay gente que se está preparando para poder aprender ese idioma, para poder ir a vivir con ellos y predicarles y compartirles las buenas nuevas de salvación. Qué impresionante, hermanita. Dios está generando un movimiento. Bueno, de hecho, siempre lo ha generado. Ese ha sido el propósito de Dios, traer sanidad a las naciones. Y esa sanidad que proviene de Él nos la ha dado a nosotros para que nosotros podamos compartirla con otras personas.
Entonces, esa sanidad tiene que fluir por las calles, por las ciudades, por los lugares donde nosotros andemos. Y la sanidad está en el Cordero, Cristo Jesús. Dice 1 Corintios 15, 3 y 4 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Él fue sepultado, pero Él resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje de salvación, el mensaje de salvación. El amor de Dios fue demostrado mandando a su Hijo Jesucristo para morir por nuestros pecados. ¿Qué son nuestros pecados? Todas las cosas malas, ¿no? Toda desobediencia que no agrada a Dios. Quebrantar los mandamientos, quebrantar la ley de Dios, eso es pecado. Y eso es lo que la gente tiene que conocer, de que tiene que ponerse a cuentas con su Padre Celestial, que le ama y que le está esperando. Usted sea una portadora de esa buena noticia, porque Dios la ha elegido a usted para sanidad de las naciones. El Señor Jesucristo está ahí a la puerta y llama, pero usted tiene que llevar esa buena noticia de salvación. Que Dios le bendiga y sea una portadora de sanidad para las naciones. Nos vemos en el próximo devocional.